Hola, hola, soy Carlos Ponce, esto es el Wolfen Podcast. Un recordatorio, estos podcasts son grabados en un cuarto normal, no es un estudio de sonido. Entonces, si escuchas que el perro ladra, que un camión de repente pasa, o que suenan aviones por encima, en fin, a la hora escuchas ruidos raros, no te preocupes, no les pare bola. Escucha mi voz, básicamente obtén de ahí el mensaje. Comencemos. Para el tema del día de hoy es el estrés. O sea, ¿qué ocurre? ¿Estás abrumado? ¿Te sientes presionado? ¿Andas ansioso, confundido, preocupado? Y esa es la parte mental. Físicamente estás contraído, inflamado, adolorido, sensible. ¿Andas con el machete desenvainado? Básicamente sí, tienes estrés. Entonces ahí es donde vamos a analizar de dónde viene y a la vez qué puedes hacer con respecto a ello. La clave está en las primeras palabras que yo te mencioné. Básicamente todo viene a lo mental. La mente tiene esa capacidad de venir y generar después todos esos aspectos físicos que empiezas a sentir. Pero todo comenzó en tu mente, todo comenzó en dónde te estabas enfocando, cómo te estabas enfocando en las cosas y a la vez qué procesos mentales ocurrían en ti, básicamente al analizar aquello. Entonces, ahí es donde tienes que empezar a ver, esa es la raíz, de ahí es donde todo viene. Entonces, veamos bien esto. Primero, veamos esa parte con respecto a sentirse abrumado. Bueno, te sientes abrumado cuando básicamente sientes que tienes todo un montononón de cosas encima. Pero interesantemente, solo analizas que tienes las cosas encima, que tienes las cosas, que tienes el tiempo limitado para poder hacer aquel montón de cosas, pero por alguna razón no te pones a hacerlas. Entonces ahí es donde levántate y empieza a hacerlas. Punto. Déjate de cuestiones, déjate de historias, déjate de excusas de por qué no. Simple y sencillamente empieza a hacerlas. Vas a ir viendo de que a medida que vas logrando y sacando las cosas que necesitas venir y hacer, entregando, completando, con cualquiera que sea la palabra que utilices para venir y decir, finalicé esto, una cosa menos que hacer, básicamente vas a encontrar de que tu estrés empieza a bajar, las cosas empiezan a lograrse y tu estrés empieza a bajar, te empiezas a sentir con más soltura, más tranquilo. Entonces, simple y sencillamente deja de estarte sintiendo abrumado. Hay algo muy interesante, mucha gente tiende a enfocarse en los aspectos específicos de algo, se van a tanto detalle que a la hora de la hora son muchas cosas, pero no se ponen a pensar de que si piensan en ello como un solo concepto, se vuelve un solo concepto, una sola cosa. Te voy a dar un ejemplo. Manejar. Cuando una persona aprende a manejar, empieza de que encender el carro, meter el clutch, meter primera, acelerar, aceleras un poco, escuchas el sonido, entonces ya metes el clutch de nuevo, metes segunda, ¿verdad? Todo esto se te olvidó de que tenías que soltar la emergencia, bueno, entonces vuelves a comenzar, o sea, metes clutch, primer, empiezas con todo aquel montón, no, de cosas. Pero eventualmente, a medida que vas haciendo, que vas practicando, aquello se vuelve una sola cosa, se vuelve manejar. Entonces, deja de estar pensando en el montón de cosas y abrumándote mentalmente. Solo piensa en que esto es una sola cosa que tienes que hacer. ¿Hay varias cositas que se tienen que lograr? Sí, pero a la hora y la hora es una sola cosa la que tienes que completar. Entonces ve y haz todo lo que tengas que hacer para completar aquello que estás buscando a completar. La segunda palabra que llamaba la atención ahí es básicamente esa parte de sentirse presionado pero inactivo.
básicamente estás como quien dice que no haces nada, o sea, estás ansioso, sí, pero no estás haciendo nada. Estás confundido, no decides, no sabes que si para aquí, para allá, si esto primero, si aquello segundo, o como sea la cosa. Pero mientras tanto es que le estás dando vuelta al rollo, sigues inactivo. O sea, básicamente tienes que empezar a ocuparte de las cosas. Tienes que estar no solo pensando, sino que también actuando. Y eso va a liberar tu mente. Eventualmente vas a ir viendo que vas avanzando, vas saliendo de las cosas y tu mente empieza a ver que simple y sencillamente actuando las cosas empiezan a completarse y a lograrse y sales del estrés. Empiezas a no preocuparte ya por esas cosas. Y ahí caemos en esa tercera palabra. Preocuparse. Pre significa antes. Entonces, ¿qué sería? Ocuparse antes. Sí, mentalmente te empiezas a ocupar de las cosas antes de ni siquiera haber llegado a ellas. Ya estás pensando en aquello, cómo ir a hacer aquel montón de cosas y ya te empiezas a sentir abrumado. Y mientras te estás pensando y pensando y pensando y dándole vuelta al rollo y todo se vuelve intelectual a la hora de la hora, nada físico, no estás actuando, no estás haciendo. El tiempo continúa y básicamente tú estás ahí sin lograr las cosas. Todo esto genera estrés. Todo esto genera toda aquella parte donde la gente viene y dice, ay, no, es que lo que necesito es un masaje. No, no necesitas el masaje. Bueno, quizás necesites el masaje en el momento de venir y relajar un poco los músculos en una forma externa, por así decirlo. Pero dejémonos de cosas. Si empiezas a manejar la parte interna, la parte de tu mente, la parte que simple y sencillamente está ahí adentro, solo dándole vuelta al rollo, y empiezas a darle vuelta al rollo directamente con tus manos, con tus acciones, vas a ver que las cosas avanzan. Entonces el estrés baja. Un detalle muy importante. Mira, en el aspecto de manejo de tiempo, hay algo que se vuelve muy importante. Muy importante es poder venir y definir las cosas a futuro. No es preocuparse, no. Es simple y sencillamente definir las cosas a futuro y ponerse a actuar en las cosas en el presente para el futuro. Si tú ya sabes que a final de mes tienes que presentar un reporte, yo sé que hay un montón de cosas que podrías hacer para comenzar el reporte desde ahorita, a principios de mes, por así decirlo. Empiezas a trabajar, empiezas a crear, empiezas a hacer el diseño, la plantilla, en fin, todos los detalles. Empiezas, como quien dice, a crear el esquema de tal manera de que solo vas recopilando la información. Y quizá sí, necesites la información de los últimos días del mes, pero a la hora de la hora el reporte se va haciendo de tal manera durante el mes de que no te genera estrés. Porque el estrés vendría si tú dejas el bendito reporte por completo para el final del mes. Ahí es donde vendrían los serios problemas. Ahí es donde tú mismo te generaste tu estrés. Eso es una parte de lo que es procrastinar, sí, pero a la hora de la hora entonces tienes que ver de que uno de los efectos de procrastinar es el estrés. Entonces, si tú ya sabes qué actividades tienes, ve trabajando hacia ellas. Si tú ya sabes qué es lo que te prepara el futuro en cuanto a tus actividades se refiere, en cuanto a tus deberes, en cuanto a las cosas que tú tienes que presentar, en fin, de nuevo, sea cual sea la palabra que tú utilices para ello, adelante. Empieza a trabajar desde antes. Quizá no lo completes, no lo puedas completar de un solo, no, pero lo avanzas. Ya lo avanzado es actividades menos que tienes que pensar en. En pocas palabras, te preocupas de menos. Entonces, adelante.
empieza a trabajar desde antes. Desestrésate. Es mental, pero tienes que organizarte mentalmente. Tienes que poner en juicio tu mente. Tienes que poner a ver exactamente que el estar pensando y dándole vuelta el rollo, como dicen, dándole vuelta al rollo mentalmente, no, en verdad no te va a llevar a nada, más que a estresarte, más que a sentirte, como decía yo en las palabras al principio, te sientes contraído, inflamado, adolorido, estás sensible, andas como dice de poca mecha, con el machete ya desenvainado, en fin, a la hora de la hora, todas esas cosas te empiezan a generar esas situaciones físicas, pero comenzaron en tu mente. Controla tu mente. Este es el Wolfen Podcast. Tú puedes encontrarnos en Wolfen Coaching, www.wolfencoaching.com. Ahí puedes enviarnos un comentario, ahí puedes enviarnos el comentario por WhatsApp o directamente ver los podcasts o ver las otras cosas que se han publicado en el post. Comparte este podcast, el link de este podcast o el link de cualquiera de los podcasts que puedes encontrar ahí en el sitio web. Compártelo con todo el mundo en redes sociales. En nuestras redes sociales estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, en Twitter, estamos en Instagram, tenemos nuestro canal de YouTube, tenemos nuestro canal de Spotify y ahora estamos en Patreon. En Patreon es algo muy especial. Tú puedes venir y ayudarnos a mantener esta misión, a mantener estos podcasts, a mantener todas las publicaciones que se envían y que estas publicaciones pues ayuden a la gente. De repente nunca sabes exactamente a quién. De repente estas palabras le caen súper bien en el momento exacto. Entonces, por medio de Patreon puedes venir y buscarnos en Wolfen Coaching y vas a ver de que nos puedes venir y ayudar con tu donación. Por último, bueno, como siempre he dicho, conviértete en tu propio campeón. Tu propio campeón, porque solo tú vienes y luchas por tus cosas. Pero tienes que convertirte en ello. Tienes que tener la mentalidad de ello. Entonces adelante, deja de estarte estresando por cosas que no. Simple y sencillamente avanza, actúa, conviértete en tu propio campeón. Soy Carlos Ponce, esto es el Wolfen Podcast.